Buenas tardes, para la Caja de Pandora, para Multimedia Mordisquito, soy Fernando Lansky. Vamos a hablar en este espacio que se propone reflexionar desde textos de diversidad de autores que están dentro del pensamiento o dentro de la estética de la escritura. Antes de empezar quiero hacer dos aclaraciones, dos puntitos que son, parece que a veces hay cosas urgentes, ¿no? El primer punto es sobre la intención de voto de los ciudadanos. Siempre es una opinión personal. Puede ser compartida o no. En el impulso, en la decisión de ese ciudadano que va a elegir un gobierno, parlamento, etc., hay dos grandes zonas, digamos. Una es la económica, lo que piensa de su propio bolsillo, y otra es la del sentido común. Cuando quiero poner el ejemplo de la época de Néstor y Cristina, ¿no? Que el país bajó la pobreza, bajó la inflación, bajó la desocupación y duplicó a la clase media. En el 2015 Cristina entregó el gobierno y se había duplicado la clase media, se había pagado y reestructurado la deuda, se había aumentado el PBI a valores inusitados, el desempleo tenía un 5%, que era un desempleo histórico, lo mismo que los valores de la deuda en proporción al PBI, que es siempre una relación. Bueno, Cristina deja el gobierno en el 2015 y la población, no digo que le vote en contra, porque se perdió por 1,5 puntos, pero sí esas 20 millones de personas que se habían beneficiado largamente en su bolsillo con los proyectos económicos, culturales, políticos de ese periodo, desde 2003 al 2015, y el 70% de esas personas votaron en contra, ¿no? Votaron, digamos, otra cosa. De eso un poco trata elípticamente la charla de hoy, que va a tratar de el deseo a partir de las obras de Deleuze y Guattari, 1000 mesetas y el Antiedipo, dos obras que marcaron un antes y un después en el pensamiento occidental. Bueno, eso quería poner en superficie. Es más que importante la batalla cultural, la batalla discursiva, la construcción del discurso, la construcción de subjetividades. Es muy, muy importante. Se le puede mejorar la vida a todas las personas o a la mayoría, pero sin una producción de discursos adecuada, sin una educación acorde a esa producción política, las facilidades discursivas publicitarias del capitalismo voraz, el capitalismo concentrado, hacen mella y socavan los cimientos de esa consolidación, de esa supuesta consolidación económica y cultural. Lo dice muy bien en varios de sus libros Zygmunt Bauman, La sociedad líquida, donde se licúan los vínculos, las consistencias de las relaciones, las mediaciones, desde lo personal, desde lo amoroso, a veces desde las relaciones de pareja, familiares, etcétera, hasta las relaciones
institucionales, las relaciones democráticas, poder judicial, etcétera, etcétera. Bueno, comenzando ya directamente con este pequeño comentario, ¿qué es desear? El anti-Edipo, ¿no? Ahí el nombre lo dice, es como una refutación al psicoanálisis lacaniano, freudiano, que ponen, digamos, como uno de sus paradigmas, como el gran paradigma freudiano, ¿no? Del que habla incluso muchos autores, entre ellos Foucault, uno de los tres grandes paradigmas del siglo XIX y del siglo XX, que es el tema del Edipo, ¿no? en Freud. Bueno, ellos refutan, es una disputa el psicoanálisis, por ejemplo, en esa sexualidad endogámica, ¿no? Que lo ponen dentro de la familia al principio, en el término del inconsciente. Dicen que el inconsciente no es un teatro donde aparecen deseos enmascarados. Ellos dicen que es producción y no representación. No hay nada que interpretar, sino que es una fábrica que produce, que arma y que hay que ver cómo funciona. Tienen que ver con la abundancia. Desear, como es abundancia, es delirar. Cito una frase de Deleuze y Guattari. Uno no delira sobre el padre y la madre, se delira sobre el mundo entero. Entonces, ese delirar, esa abundancia es social, va hacia afuera de la familia, no pasa por la familia. Desear es fabricar, es construir grupos. Ellos dicen que somos grupos, cada uno de nosotros somos grupos. Yo me puse a pensar en eso y claro, toda la construcción de cada una de nuestras subjetividades fue estimulada, impulsada, construida, valga la redundancia, por muchas personas, por muchos grupos, desde la panza de la madre, desde el vientre materno, para decirlo mejor, hasta el padre, los hermanos, los amigos, el club, la escuela, todo ese tipo de subjetividades, todo ese tipo de ideologías, todos esos tipos de agenciamientos, les dicen Deleuze y Guattari, construyeron determinados tipos de subjetividades. Desear es fabricar un agenciamiento, construir grupos. Desear es juntar, separar. Hacer y deshacer, construir y destruir. Y viceversa, destruir y construir, ¿no? Es un círculo, digamos, hermenéutico, de producción, de subjetividades, pero es un círculo abierto, no es un círculo cerrado como el hegeliano, ¿no? Si bien no es cerrado, pero es una forma de decir, para que podamos entender el concepto. ¿Qué es desear? Es crear grupos con diferentes intensidades. El deseo es siempre político, hacia otros grupos como cada uno de nosotros. Son flujos deseantes. Es difícil encauzarlos. Permea el deseo, desborda. Creen que el psicoanálisis es revolucionario y proponen el esquizoanálisis. Ya vamos a ver por qué es revolucionario y en qué medida. El esquizoanálisis, para que pueda desplegarse en todas sus formas, en sus diversidades, sacarlo de lo privado. Ellos dicen que el deseo había sido privatizado. Para ellos,
no sale el deseo hacia afuera después de la familia, sale directamente hacia afuera. En un momento pone un ejemplo que es matar al padre, como dice el psicoanálisis freudiano. Si el inconsciente no sabe ni siquiera qué es un padre, dicen ellos. Cito, el esquizoanálisis no oculta que es un análisis social, político y militante. Y no es por socializar, expandir a Edipo. Hay una caquexis, una catexis, una mediación, un involucrarse, distinto de lo que había. Acá quiero marcar que hay un poder saber, unas creencias que forman poderes en nuestras vidas, poderes saberes. Es decir, por décadas creímos y sostuvimos grandes sectores sociales. Acá en Argentina el psicoanálisis freudiano lacaniano es uno de los países donde más potencia tiene. No estamos en este espacio haciendo una crítica al psicoanálisis freudiano lacaniano, por favor, que no se malentienda, ¿no? Que no se malentienda. Esto es un comentario sobre la obra de Deleuze y Guattari. No es algo para abrir y no para cerrar. Ya vamos a ver después que cerrar, simplificar, homogeneizar, totalizar es un movimiento fascista. En realidad ellos, en el fondo de su existencia, el fondo de pensamiento de Deleuze y Guattari aquí, que es una obra enorme, ¿no? Es en realidad el antifascismo, que como vemos en la historia del siglo XX, sin ir más lejos, y ahora se vuelve a revitalizar, y se vuelve a revitalizar. Entonces, por eso decía al principio el tema de la educación, la profundidad de las transformaciones que nos debemos en el tema educativo, en la construcción de una nueva escuela. Queremos seguir diciéndole escuela, digámosles escuela, pero hace falta una transformación profunda y muy amplia para ver de qué se trata el fascismo, de qué se trata la producción de sus discursos. Y bueno, este pequeño espacio es un granito de arena, o espero que lo sea, en ese sentido. Hay también una idea que me surge, esto es personal, ¿no? De el concepto de el sujeto mecánico de Marx, ¿no? Cómo las ideas nos van empujando como fetiches, como productos, como producciones, sea lo que sea, desde un par de zapatillas hasta la idea del fútbol que tenemos, pasando por la idea de democracia. Son ideas que se fueron construyendo a través de la genealogía, a través de la historia de las ideas, y nosotros, desde el vientre materno, como decía hoy, y desde el lenguaje, que es una producción política también, el lenguaje, como todos los aspectos de la vida, nos van construyendo. Entonces, tomar conciencia primero de eso y de que nos van empujando como sujetos políticos, pero sujetos mecánicos también, como apuntaba Marx. Ya Marx lo apuntaba. ¿A qué voy con el concepto de sujeto mecánico? Que si bien es prácticamente casi imposible, digamos, que no nos empujen poderes saberes todo el tiempo, bueno, tratar de por lo menos tomar, en primer lugar, tomar conciencia de eso, ¿no? Tomar conciencia de eso. Y después, bueno, a ver, che, pará, nos estamos yendo para allá,
A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hay un ejemplo del que me acuerdo siempre en el programa de radio que hacíamos, iba en vivo por TikTok, y el 80% de los comentarios eran insultos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Me dejo putear por 3.000 personas? ¿Para qué? ¿Para tener visibilidad? Entonces, a eso voy. A eso voy. A eso y a 1000 cosas más que nos pasan durante el día. Hay empujes, hay poderes, micropoderes en general, los que nos desestabilizan, los que nos interpelan. Es la diversidad de la cultura, pero que sea diversidad y no tratar de ver cómo construimos hegemonía, qué tipo de hegemonía construimos, con nuestros discursos, con nuestras acciones, con nuestras lecturas. Sobre todo, y más que nada, como decía la vez pasada, si saludo bien o no lo saludo al compañero que tengo al lado, al amigo, al hermano, al padre, a la madre. No me quiero poner en cura, ¿no? Pero son ejemplos cotidianos. Al vecino, al otro. Bueno, volviendo a que el deseo es revolucionario, puede hacer saltar todo, ¿no? El deseo. Puede hacer saltar todo. Ahora, el deseo es revolucionario, pero no sabe qué es revolucionario. No es una revolución hacia un proyecto determinado que se construye, no es la revolución socialista. Es revolucionario en sí mismo. Produce máquinas deseantes. Luego, en las mediaciones, en la caquexis, puede llegar a firmarse un proyecto. Es decir, que es político, pero no ideológico, porque construye, sí, pero no construye algo determinado, algo pensado, algo preconcebido. Desea destruir y construir. Solo desea, pero no sabe ni cómo ni qué. Es un concepto para mirar lo que pasa en la producción política. ¿Qué estamos diciendo para seducir esos deseos, esas máquinas deseantes? Por eso el deseo tiene problemas con lo instituido, porque desea instituir. Pero ya hay cosas, un montón de cosas constituidas, instituidas, grupos, ideas. Entonces el deseo trata de instituir sobre todas las cosas, desde la patria hasta el amor. Seguimos con Deleuze y Guattari. El deseo traiciona, no respeta identidades y reglas, repulsa las conexiones, quiere concretar pero de otro modo, despersonaliza las repeticiones y nuestros intereses. Podemos ser revolucionarios en cuanto a nuestros deseos y fascistas en la organización de los grupos políticos. El deseo huye para formar otros grupos. Desear es formar algo por algo, algo con algo. Dicen que es la microfísica del inconsciente. Actúa más acá. El deseo es molecular. Más acá en el sentido de que es una prolongación de esto que somos cada uno de nosotros, un grupo. El deseo, cito,
El deseo es un exilio, un desierto. Atraviesa el cuerpo sin órganos, de una de sus caras a otra. Nunca un exilio personal, siempre exilio y desierto colectivos. El huir, que en este caso para Deleuze y Guattari es una producción del deseo, la huida, la oveja descarriada, está creando otra comunidad. Zaratustra, cuando tenía 30 años, marchó a las montañas. Su corazón se transformó. Es la típica figura del exilio, el irse para transformarse. Y cuando decimos hacemos grupos, no necesariamente deben ser grupos humanos. Hacemos grupos cuando vamos caminando y sentimos el viento y vemos un animal y mediamos con los animales, con el aire, con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Es muy spinoziano esto. Spinoza, recordemos que, bueno, se salvó porque creo que se fue a Ámsterdam, porque desde una familia muy religiosa, dijo un poco como una metáfora de la Pachamama, ¿no? Que el universo es un todo y la tierra es un todo con nosotros. Entonces desde ahí también, ¿no? Lo podemos pensar, desde Kush también. Ya lo vamos a ver un poco más a Kush. Con el aire, con los animales, con la serpiente, con los hombres, con el sabio, etc. Toma el ejemplo de Zaratustra para revitalizar esta figura del deseo que hoy queremos exponer acá. El deseo es revolucionario porque arma otros mundos, porque huye de lo dado, de ese se dice, se lee, se ama así, se trabaja así, se milita así. Bueno, eso es el fascismo, dicen Deleuze y Guattari. Eso es el fascismo, el creer que las cosas se hacen de una sola y determinada manera. Es el pensamiento único, monolítico, el status quo sólido, petrificado, la homogeneidad, la lisura. Bueno, con estas ideas espero haberlos inquietado un poco, como me inquieto yo, para seguir adelante en esto que es la batalla cultural. Les mando un abrazo grande, hasta la próxima.